La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta mañana, como lo anunciábamos hace un ratito, vamos a estar conversando con la doctora Susana Muniz, presidenta del Frente Amplio de Canelones, que también fue ministra de Salud Pública entre 2013 y 2015, presidenta de ACE entre 2015 y 2018. Y bueno, en el medio de esta campaña electoral donde pasan tantas cosas, algunas de ellas indeseables, podríamos decir, vamos a estar conversando de todo lo que nos dé el tiempo. Susana, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la visita, por la visita, perdón. Estoy dormida todavía por la invitación. Bueno, entonces, dormida totalmente, y eso que vine manejando. Gracias por la visita. Perdón. Bueno, ¿cómo transcurre, según su mirada, esta campaña electoral? Bueno, es una campaña electoral un poco particular, ¿no? Porque las campañas electorales son muy largo el periodo electoral, cada vez son más cortas la parte, digamos, de la campaña, elecciones generales. Viene como fría en algunos puntos, por otro lado, como cosas particulares que no sucedían en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, esto de, yo qué sé, candidatos que se dedican a hacer gimnasia o a decir que van a adoptar un perrito, como si eso fuera un punto en el que alguien lo votara por eso, ¿no? Eso no sucedía en nuestro país. A nosotros nos llamaba la atención, por ejemplo, de las elecciones argentinas, pero nunca pasaba en nuestro país, y ahora está pasando. Y después, a veces algunas agresiones que en realidad también, ¿no? De alguna manera esa bajada al barro tampoco era característica de nuestra campaña. Pero bueno, nosotros igual seguimos empujando con mucho optimismo y entusiasmo en este fin de semana, que fue un fin de semana que pese a las alertas estuvo bastante lindo. Hubo movidas en todo el territorio de Canelones, hubo caravanas pintadas, murales, ferias, barriadas. De alguna manera el Frente recupera una mística que era característica del Frente hace muchos años y que habíamos perdido y que apareció en la autocrítica, ¿no? Y bueno, eso en realidad nos entusiasma bastante. ¿Cómo se combate, por decirlo de alguna manera, la desinformación cuando hay candidaturas de la coalición de gobierno que dicen, por ejemplo, que el Frente Amplio no tiene un programa y reclaman que el Frente Amplio presente un programa? Bueno, lo primero, obviamente que el programa, la gente bien informada sabe que durante todo el año pasado no es que la dirigencia del Frente Amplio, sino el Frente Amplio en su conjunto y en todo el territorio nacional, trabajamos 2 años en realidad, se estuvo trabajando, porque el otro año anterior se estuvo trabajando en un documento que se envió a todas las bases del Frente Amplio en todo el territorio nacional. Todos hicieron aportes, se elevaron, se volvió a corregir y luego hubo un congreso del Frente Amplio sobre fines del año pasado donde se votó un programa. Así que el programa está recontra presentado, está impreso, quien quiera lo puede ir a buscar. Creo que el efecto desinformación, bueno, es difícil, ¿no? Porque yo creo que acá hay una responsabilidad de todos lados, ¿no? Hay una responsabilidad de los partidos políticos, por supuesto, y donde acá además la coalición de gobierno juega la desinformación, como tú decís, pero también creo que hay una parte de la ciudadanía que tiene que, de alguna manera, bueno, va a tomar una decisión que es importante, que es quién va a dirigir los próximos 5 años el destino del país, y tiene la obligación de informarse, me parece a mí. El derecho y la obligación. ¿Qué sucede con la desinformación? Bueno, es un fenómeno a nivel global, ¿no? Que en el mundo, de alguna manera, estas cosas de partidos jugando a la desinformación deslegitiman la política como herramienta de cambio, justamente, o como herramienta de convivencia y de negociación en las sociedades. Y de alguna manera creo que la coalición está jugando a eso. Eso después termina también pegándoles a ellos, porque en realidad juegan contra de todos los partidos, ¿no? Yo creo que el tema
pedagogía política, y no digo política partidaria, debiera ser un tema importante. Por ejemplo, considero yo que en la formación, en la educación, por ejemplo, el tema de enseñar lo que es la convivencia democrática, creo que es un tema muy importante. Y sin embargo, cada vez que los docentes hablan de democracia, ha pasado en este último periodo que se los acusa, por ejemplo, de violentar la laicidad, cuando no es eso. La laicidad es que vos juegues a favor de un partido político, si querés, o a favor de una religión. Pero hablar de democracia yo creo que es fundamental, que las generaciones jóvenes sepan lo que es la democracia, jugar en democracia y todo lo demás, me parece que es algo esencial. Un punto muy preocupante con respecto a eso es... Tuvimos la semana pasada aquí en estudios a Julián Mazzoni, consejero, Exacto, que se le impidió la presentación de un libro donde se iba a hablar de la transformación educativa por parte de una inspectora. O sea, incluso jerárquicamente no correspondía, pero después, bueno, en los hechos, Mazzoni prefirió no exponer al resto de los docentes de ese centro de estudio, pero parecen situaciones complejas, por no decir graves, con respecto al funcionamiento de la democracia. Ahora, también pensaba, siempre lo pienso desde el lugar del periodismo, que esa forma didáctica que nos debemos los ciudadanos, juega un rol fundamental la prensa allí, ¿verdad? Porque, es decir, como periodista, y más allá de la postura que cada uno tiene, porque todos tenemos, pensar que un periodista no tiene una postura política... la neutralidad no existe. No existe, y la objetividad tampoco, pero como periodistas... deberíamos ser claros cuando un actor político dice, bueno, no hay, por ejemplo, en este caso, un programa político de tal partido, decir, bueno, sí lo hay, que me guste o no me guste son cosas distintas, cosas diferentes, claro, ¿no? Pero digo, me parece que la labor periodística a veces queda en entredicho, ¿no? Bueno, sí, creo que ese... Con la defensa del periodismo que hago yo desde la Asociación de la Prensa Uruguaya, ¿no? Ni que hablar. Sí, yo creo que son de las cosas esenciales, ¿no? También ayer estábamos reunidas con unas amigas que trabajamos muchos años, docentes de la facultad, y decían, bueno, en las facultades también uno debería poder sentarse el primer año y hablar desde la comunicación, hablando de la ciencia de la salud, ¿no? Desde la comunicación necesaria, hasta la participación, por ejemplo, en los consejos de la facultad. Eso no es política partidaria, pero es política que en realidad no puede ser que un estudiante que entra a la Universidad de la República no sepa lo que es el cogobierno, cómo funcionan esos organismos, y parece que cuesta bastante la participación. Entonces creo que hay un fenómeno que va más allá de las elecciones político-partidarias. Claro. Sin duda que sí, sin duda que sí. En ese sentido, y antes de ir a otros temas, ya que estamos mencionando el tema de la salud, ¿qué ha pasado en este periodo comparándolo con los gobiernos del Frente Amplio, las administraciones frente amplistas en materia de salud? Bueno, nosotros hemos venido trabajando bastante en eso con muchos actores de la salud, y en realidad lo que se ve es que el Sistema Nacional Integrado de Salud como tal, uno cree que sigue armado, está armado, digo, porque hay leyes y todo lo demás, pero de alguna manera se ha vaciado de ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, la rectoría del Ministerio de Salud Pública, uno ve que cada vez es más laxa, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Y ha pasado cosas como lo que fue Casa de Galicia, como lo que está pasando en el CASMU, que en realidad justamente ahí uno lo que puede percibir es la falta de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. En las áreas asistenciales mucho más todavía. A su vez, desde lo que es el ejercicio de la policía sanitaria, en este periodo hubo dengue autóctono, chikungunya autóctono, Zika autóctono, y resulta que nadie se alarma de esas cosas. Lo increíble es cómo ha jugado la comunicación a favor de las autoridades, donde en otras épocas hubiera sido un escándalo. Bueno, los temas de ACE son los que creo que más han estado en la picota por la falta de medicamentos, pero faltas graves de medicamentos esenciales, porque no estamos hablando de los medicamentos raros, ¿no?
Entonces, de alguna manera, bueno, todo lo que ha sido colocar en cargos técnicos, por ejemplo, militares de cabildo abierto, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en ACE, que además han quedado presupuestados, y yo no sé después qué se va a hacer, porque en realidad militares no precisan estos organismos, sino que precisa técnicos, ¿no? Por decir alguna de las cosas que han pasado. ¿Es preocupante entonces el saldo? Totalmente. Nosotros hemos estado hablando con muchas compañeras y compañeros, muchos que están en ejercicio y que tienen mucho temor, porque además hay mucha persecución, lo que relatan los funcionarios, mucha persecución. La verdad que nos preocupa y angustia, ¿no? Si bien uno dice, bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud quedó como armado, de integrado hoy no tiene nada, ¿no? Una de las cosas que siempre dice Olejan, porque de verdad no existe la complementación de servicios, por ejemplo. Sí, yo creo que estamos en una situación bastante preocupante y que además suma más a la desigualdad que ha crecido en este periodo. Se ha hablado mucho de la inauguración del Hospital del Cerro. Sin embargo, por situaciones que han ocurrido, por momentos da la sensación de que fuera una cáscara un poco vacía de contenido. Bueno, sí, eso es lo que pensamos muchos de los técnicos de salud, ¿no? De hecho, lo que pasó el otro día con el policía que lo llevan al cerro y demoró una cantidad en después poderlo. A ver, yo creo que cuando uno habla de un hospital tiene que tener, más allá de la infraestructura edilicia, el tema es que los servicios de salud tienen que tener los funcionarios de la salud, ¿no? Porque si no, en realidad son cáscaras vacías. También se han entregado ambulancias en algunos lugares. Lo que se les entregó es un móvil, pero el móvil no se maneja solo, ni mucho menos va reanimando un paciente solo. Es más, el móvil es lo más barato de todo lo demás, porque en realidad cualquier ambulancia tiene que tener 4 turnos de enfermería, 4 turnos de chofer y si es una ambulancia especializada, los turnos del médico también. Entonces, yo creo que de alguna manera llenan el ojo, como en esto que siempre se dice, las cortinas de humo, con cáscaras que están vacías. Y en este momento el Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros lo sentimos así, cáscaras vacías de contenido. Hace poquitos días en la Sociedad Italiana de la Ciudad de las Piedras, allí el Frente Amplio presentó la lista 1001-99-3311. Dice aquí una nota de nuestra colega Luciana Viglianti, con el objetivo de fortalecer su propuesta electoral y retomar el gobierno nacional. ¿Cuál es la apuesta? Usted estuvo allí, entre otros actores, por ejemplo, estaba Óscar Andrade, Constanza Moreira, Rafael Michelini, Daniel Diverio, que lo tuvimos aquí hace poquitos días también. También estuvo Marcos Carámbula y Marcelo Metediera, actual intendente canario. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, primero es una lista dentro del Frente Amplio, una lista profundamente unitaria, donde en realidad hay lo que eran las lógicas de distintos sectores que se han unido en esta confluencia justamente de apostar a fortalecer el Frente Amplio, pero obviamente llegar el Frente Amplio al gobierno y desde el gobierno, a su vez, aportar justamente en un parlamento que sea fuerte. Nosotros creemos que justamente en esto de que se desarmaron cosas como el Sistema Nacional Integrado de Salud, el gobierno va a tener que afrontar todos estos desafíos con una pobreza que aumentó, con una desigualdad que aumentó y por lo tanto necesita un parlamento muy fuerte, un parlamento que tenga justamente esas características de ser unitario frente amplista, de tener diferentes militantes de diferentes organizaciones en el interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dirigentes sindicales, como por ejemplo Daniel Diverio, hay miembros del feminismo, como Constanza, compañeros, por ejemplo, que tienen una impronta en los derechos humanos, como Rafael Michelini, como Irma Correa. Entonces, con diferentes vertientes, justamente aportar desde esos lugares y pensando siempre en estar en los territorios, conversando con las diferentes personas y aportar
justamente a ese gobierno frente amplista. Aquí los martes y jueves en M24 está el programa de Marcos Carámbula, sí. Canelones Decide. ¿Canelones Decide? Bueno, nosotros pensamos que sí, con Marcos tenemos eso medio de chauvinismo, ¿no? Yo estuve en el programa también, sí. Porque bueno, Canelones es un departamento que tiene como esa impronta de que es un departamento del área metropolitana y que mucho se parece a Montevideo, en cómo se comporta electoralmente en una parte, pero tenemos otra parte de Canelones profundo, ¿no? Un Canelones que parece más comportarse habitualmente como el resto del interior. Pero tiene eso de que es un pequeño país, ¿no? Con la heterogeneidad que implica, no solamente políticamente, sino que es un departamento productor de buena parte del alimento que se consume en nuestra población, las grandes ciudades como en Las Piedras, Ciudad de la Costa, y siempre se dijo, ¿no?, que quien ganaba Canelones ganaba el país. No se dio, no es, en la última elección ganamos en Canelones y sin embargo no ganamos el gobierno nacional. Pero de todas maneras es un departamento donde el comportamiento electoral define mucha cosa. Primero porque es el segundo departamento además en población. Entonces, bueno, nosotros creemos que sí y por lo tanto trabajamos duro para ello. De acuerdo a esas características, es como un paisito dentro de un país. Bueno, nosotros decimos que sí, pero yo reconozco que es medio chauvinista eso. También la campaña electoral está teñida y desde la coalición de gobierno se insiste mucho con las diferencias que hay dentro del Frente Amplio con respecto al plebiscito básicamente de la seguridad social. ¿Cómo se vive esto? A ver, entre ellos también tienen diferencias, y no de repente no con el plebiscito de la seguridad social, tienen otras diferencias que son profundas, inclusive con el otro plebiscito de allanamientos nocturnos, y sin embargo, en realidad lo manejan. Creo que el tema de la coalición es que está centrado permanentemente en qué hace o deja de hacer el Frente Amplio. Hablan del Frente Amplio todo el día, ¿no? Uno escucha a Delgado de que habla del Frente Amplio, Valeria Ripoll de que habla del Frente Amplio, Ojeda de que habla del Frente Amplio. Parece que no tienen capacidad de propuesta desde el lugar de ellos. Nosotros, sin duda, tenemos diferencias en esto, aunque tenemos más coincidencias que diferencias, ¿no? Porque la coincidencia que tenemos es que esta reforma, que es jubilatoria, en verdad, no es una reforma de la seguridad social, es mala. Ese es el 100% del acuerdo que tenemos. Todos estamos de acuerdo que es mala. Algunos creemos que por la vía de un plebiscito justamente se puede hacer que la ciudadanía se pueda expresar y por lo tanto lograr instrumentos de cambio. Otros creen que no es así y por lo tanto de alguna manera no van a ensobrar, pero dejan en libertad de acción pero lo que sí estamos de acuerdo es que va a haber un diálogo convocado desde el gobierno del Frente Amplio, si el Frente Amplio llegara al gobierno, justamente para modificar esta ley, digamos. Se hizo público y trascendió mucho el informe de un grupo de economistas de izquierda, justamente hablando en contra de este plebiscito. Sí, es cierto, eso molestó además bastante porque además como de alguna manera se sintió como, bueno, utilizo esta herramienta que soy economista de izquierda. Sin embargo, otros economistas de izquierda, como por ejemplo Daniel Olesker, que hablaba recién, justamente es uno de los que está a favor del plebiscito. O sea, hay tantos economistas en contra como economistas a favor, ¿no? Yo creo que en realidad el hecho de utilizar el título para mover el eje no sé si es lo que más me gusta, pero bueno, también tienen derecho a su expresión. Ahora, volviendo a la coalición de gobierno, se dice, bueno, pero si esta reforma es mala, ¿por qué el Frente Amplio no hizo algo mejor en los años de gobierno? Bueno, en realidad yo creo que eso también es parte de la cortina de humo y de la desinformación que se genera, porque el Frente Amplio sí hizo muchas cosas en la seguridad social, y acá hablo más seguridad social y no solo jubilación en los 15 años de gobierno. De hecho,
primero, uno de los aspectos que tuvo que ver con la formalización de la gente en el trabajo justamente incidió en la seguridad social, ¿no? Era muy poca la gente que podía jubilarse y sin embargo mucha gente logró jubilarse gracias a que el Frente Amplio formalizó muchísimo. Entre ellos las mujeres. Uh-huh. Las mujeres fuimos el sector más beneficiado con el año de jubilación por hijo, por ejemplo. Muchas mujeres que no podían jubilarse, no tenían acceso a la jubilación, se jubilaron, pero además aumentaron todas las prestaciones que tenían que ver con los conceptos de paternidad, maternidad, las licencias. En realidad hay muchísimos aspectos que tuvo que ver con la reforma jubilatoria y que en realidad la reforma jubilatoria no, ahí de la seguridad social. Que se hicieron durante los 15 años de gobierno. ¿Dio el paño para todo lo que se aspiraba? No dio el paño, pero se lograron cambios muy importantes. Nosotros a lo largo de los días vamos recibiendo distintos mensajes de la audiencia y cada quien ve la campaña electoral obviamente desde su óptica y cada uno proyecta hacia el futuro determinadas expectativas. ¿Cuáles son los temas que a su criterio el Frente Amplio debería abordar en forma inmediata? Bueno, en los primeros 100 días, como quien dice, el primero es el de la pobreza infantil, ¿no? Creo que la pobreza infantil, que va en realidad en un hogar donde hay mujeres en situación de pobreza, sin lugar a dudas ese creo que es un tema que es prioritario, porque ese compromete el presente y el futuro, ¿no? Pero no solamente aspectos que tengan que ver con la pobreza. Los aspectos, por ejemplo, también con los adultos mayores. No nos olvidemos también, en este gobierno... ¿El sistema de cuidados? El sistema de cuidados, sin duda, que eso también tiene que ver con la pobreza, pero además, recordemos que hay 2 hogares de ancianos donde se incendiaron y murieron una cantidad de... O sea, no digo yo ya estoy en esa edad también, de adultos mayores, que parece que también en este país en otro momento hubiera sido un escándalo y no pasó nada. Es como que ya lo olvidamos, esos episodios. Es terrible, ¿no? Porque es triste que nosotros nos olvidemos de nuestros compatriotas. Después hay aspectos que hay que volver a retomar, ¿no? Todo lo que es la regularización del trabajo, los consejos de salarios, los temas de seguridad, que los temas de seguridad no se van a arreglar ni en los primeros 100 días ni en los primeros 5 años. Hay que ser claro en este sentido. No hay que prometer cosas como prometió este gobierno, que venían a arreglar la seguridad, y resulta que cada vez tenemos más homicidios. Pero sí hay que empezar una política de Estado en ese sentido, que habrá que obviamente convocar a los otros partidos políticos, pero también a distintos sectores de la sociedad para trabajar. Tiene que haber un Estado presente. En algunos barrios el Estado se retiró. Y ahí hay que volver a presentar el Estado con los servicios y de alguna manera, más allá del combate al narcotráfico represivo, que lo tiene que haber, yo no digo que no, ni mucho menos, obviamente en las fronteras ahora pasa cualquier cosa y lo vemos todos los días, pero creo que además tiene que aparecer de nuevo el Estado, porque si no después viene el narcotráfico, echan a la gente de sus casas, se apropian del barrio, y acá en estos años lo que pasó fue eso. Entonces, después nos asombramos por qué todos los días tenemos 2, 3 homicidios, y es porque en realidad no hay Estado en esos barrios. Sí, nos preocupaba y lo vamos a estar abordando el próximo viernes, el dato que surgía hace poquito de que justamente en algunos barrios se presiona para que no haya denuncias por violencia doméstica o para que se quiten las pulseras electrónicas, de manera de que la policía no esté presente en algunos lugares, ¿no? Bueno, y la violencia de género es un tema también terrible, que tampoco es que se puede solucionar
ni en los 100 primeros días, ni en los 5 años, porque son temas culturales, además, muy arraigados en nuestra sociedad, pero hay que generar una política de Estado más a largo plazo, pero hay que generarlo, porque obviamente empieza la educación, la violencia que ven niñas y niños, que sufren además niñas y niños. No nos olvidemos que de la violencia de género también viene ligada la violencia vicaria, ¿no? Un bebito de 5 meses, claro, hace unos días fue víctima de su propio papá. Sí. Es terrible. Es terrible, realmente que sí. Pero volviendo un poquito a la seguridad, sin desmedro de que este tema de la violencia doméstica es un tema que tenemos que abordar permanentemente. Pero el tema de los allanamientos nocturnos, que es otro tema que está allí en la campaña electoral. ¿Cuál es la mirada sobre esto? Bueno, nosotros en el Frente Amplio, si hay algo que tenemos unanimidad, que esto no... En realidad no es un instrumento que sirva para nada, que sea válido. De hecho, en otros países se implementó primero el allanamiento nocturno cuando el juez así lo decide en determinados lugares, existe. Claro. No existe sobre los hogares, pero existe sí sobre lo que se consideran bares, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el allanamiento nocturno expone tanto a la inseguridad a los hogares uruguayos como expone también a la policía. ¿Por qué la policía está en contra de los allanamientos nocturnos, los funcionarios policiales? Ustedes imagínense que entrar de noche sin el equipamiento adecuado, sin la información adecuada, puede llegar a generar muchas pérdidas de vidas y tiroteos a mansalva. Creo que es algo muy riesgoso y que no soluciona el problema de fondo, porque en realidad, ¿por qué la gente ingresa al ámbito del narcotráfico, ¿no? En determinados barrios? Primero porque el narcotráfico se apropió del barrio, porque son los dueños del barrio, porque los jóvenes no tienen otras expectativas o no pueden acceder a otras cosas. Entonces, hay unos aspectos que son bastante más complejos, si se quiere, que es la situación económica, social, justamente la falta de servicios en los lugares, la falta de expectativas, que tienen más que ver justamente con soluciones más de fondo que lo que puede ser el allanamiento nocturno, que no soluciona nada. Bueno, hay montones de mensajes que nos llegan allí a través del chat y de nuestro celular. También aparece casi todos los días el tema de la cesión del puerto, ¿no? Que está directamente vinculado también con algo que usted decía. Bueno, por allí están saliendo cargamentos de cocaína, que nos enteramos después. Ahora se van a inaugurar nuevos escáneres. Es de esperar que con esto de alguna manera mejore, pero la situación en general es preocupante con respecto a eso, porque el puerto está en manos que no son de una empresa que no es del país, ¿no? Que además es la pérdida de la soberanía, más allá de todo esto, ¿no? La pérdida de la soberanía en el sentido bueno, cedimos el puerto por 60 años a una empresa extranjera, ¿no? Un puerto que además es muy codiciado, desde toda la historia, ¿no? La historia de la independencia tiene que ver con eso, pero además perdimos soberanía también con las telecomunicaciones, con el tema Antel. Entonces, hay varios aspectos que me parece que debemos también pensar y revisar. Me parece que le están llamando desde algún lugar para pedirle una nota, ya que esta ha sido tan buena. Dicen que quieren tener la presencia de Susana Muñiz. Yo le agradezco muchísimo a la audiencia que nos ha estado enviando mensajes permanentemente. Nos darían, no nos daría la mañana para leerlos todos. Desde Las Piedras, gracias por informar con seriedad, dice Teresa. Saludan por acá. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Después de auditorías y presos, unos cuantos votos. Soy de izquierda, voto Oscar Andrade, nos dice por acá. 60.000 niños por debajo de la línea de pobreza, no puedo creer, en solo 3 millones. Podríamos agregar además un país que
productor de alimentos para tantos millones de personas, no deberíamos tener. Y un dato más que voy a tirar así como para terminar, claro, para no, pensar también, sí. ¿no? Y porque son de las cosas que uno tiene que pensar. El año pasado fue el año de menor natalidad en la historia del país. Pero desde que se registra la mortalidad infantil es el año más alto en mortalidad infantil, no el año más alto en mortalidad infantil, sino el año que despegó más. Que la diferencia es mayor. Y realmente aumentó muchísimo. La mortalidad infantil justamente en realidad es un indicador de pobreza de un país. Si bien hay una mortalidad infantil que tiene que ver con la situación de la atención al parto o problemas congénitos, la gran mayoría de la mortalidad infantil está vinculado a temas de pobreza. Niños que nacen, pero que después terminan yendo a un rancho de costaneros, donde no hay agua potable, donde no hay saneamiento, donde la mamá no come. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ponernos a pensar los uruguayos y uruguayas, justo en vistas a decidir quiénes van a seguir los próximos 5 años dirigiendo los destinos del país. Doctora Susana Muñiz, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto.